Momento. Muchas gracias, Karen, bienvenida. Gracias, Jimena, por la invitación, a tus órdenes. Bueno, has visto lo que este 23 de enero se ha vivido en Venezuela, un país que hace mucho tiempo está pidiendo que de alguna manera se solucionen las cosas con un presidente que no tiene la legitimidad que puede dar el pueblo a través de un voto, y más aún cuando ahora se está sumando todo el contexto internacional, a excepción de Bolivia y Nicaragua. Hoy ha sido una jornada donde Guaidó se ha autoproclamado presidente encargado de Venezuela y como que ha revivido las esperanzas del pueblo venezolano. Hemos visto lo que ha ocurrido hoy en los medios. Sí, efectivamente, yo creo que América toda y el mundo está expectante de lo que está ocurriendo hoy en Venezuela. Es un desenlace casi lógico que tenía que darse después de tantos años de conflicto, después de esa crisis humanitaria profunda que está viviendo el pueblo venezolano. Y bueno, en situaciones como estas, cuando existen dos fuerzas antagónicas que se disputan el poder, una fuerza legítimamente constituida como es Guaidó en este caso, y un gobierno apócrifo como es el de Maduro, el desenlace o la solución final vendrá a través del reconocimiento que dé la comunidad internacional a uno de ellos dos. Y estamos viendo que lógicamente la comunidad internacional, en repudio de la dictadura de Maduro, se ha ido pronunciando, reconociendo al gobierno de Guaidó. Yo ojalá Dios quiera que ese reconocimiento se lo haga aceleradamente, lo hagan los países que aún no lo han hecho, los países que aún no se han manifestado, porque en la medida en que se reconozca a Guaidó, se está repudiando al gobierno de Maduro y se está reconociendo al gobierno constitucionalmente legítimo en este caso, ¿no? Y estamos viendo una situación que después de muchísimos años volvemos a vivir la Guerra Fría. La Guerra Fría se hace patente nuevamente en América cuando vemos que Estados Unidos reconoce al gobierno de Guaidó, repudiando al gobierno de Maduro, y de pronto Putin se pronuncia respaldando a Maduro. Entonces son situaciones que invaden la privacidad del ciudadano latinoamericano, pero que lamentablemente en este momento podríamos decir que es bienvenido. Todo reconocimiento en función de deslegitimar a Maduro, de sacudir al pueblo venezolano de ese lastre, es bienvenido, creo yo. Voy a pedir, por favor, el portal de la agencia de noticias Fides. Oficialmente, 9 países y la OEA respaldan a Guaidó. Bolivia, México, Rusia y Turquía apoyan a Maduro. La Asamblea Nacional que Guaidó preside considera que Maduro usurpa el poder por haber sido electo en unas elecciones que la oposición considera fraudulentas. Hasta el momento, 8 países del Grupo de Lima, Canadá y Estados Unidos expresaron su apoyo al autoproclamado presidente interino Juan Guaidó. También lo hizo la Organización de Estados Americanos con su secretario general Luis Almagro. La sensación en el tema de lo que estamos viendo, y hoy te pregunto ahora, en el hecho de Estados Unidos, Donald Trump, ¿qué opinas sobre este tema? Cuando tenemos una sensación todavía de que no están las cosas completamente dichas en Venezuela. Bueno, haciendo una abstracción de lo que Donald Trump significa en cuanto a su política en el mundo entero, es una persona que tiene muchos detractores por lo que está impulsando a nivel de como política internacional de Estados Unidos, ¿no? Un aislacionismo total, su posición frente, por ejemplo, a la lucha contra los cambios del medio ambiente, a la cerrazón que ha mostrado frente al comercio internacional, etcétera. Una posición que es cuestionada, la de Estados Unidos,
en todos estos temas. Pero respecto a Venezuela, como decía anteriormente, creo que todos los latinoamericanos damos por bienvenido todo apoyo que se dé para el cambio que debe producirse en Venezuela, ¿no? Sea de Estados Unidos, que es la primer potencia en el mundo, naturalmente, y cuyo apoyo es determinante para el reconocimiento del gobierno de Guaidó, y que es en cierta forma le está dando oxígeno a ese gobierno, porque si Guaidó no recibe apoyo en las próximas 72 horas o un poco más de la comunidad internacional, tendería a languidecer ese gobierno, y Maduro amenazaría con consolidarse en la ilegitimidad y la ilegalidad. Entonces creo que es importante el apoyo de la comunidad internacional en este momento. En este momento así se tiene que definir la situación, y pues cualquier orden que dé Maduro, como decía el periodista entrevistado, cualquier orden que dé Maduro en este momento, o cualquier amenaza hacia la comunidad internacional o a la representación diplomática de los países que han ido rechazándolo y reconociendo a Guaidó, esas órdenes ya no valen, porque en los hechos el gobierno de Maduro es una dictadura y es un gobierno ilegal e ilegítimo en Venezuela. En ese sentido, esperemos que la comunidad internacional se apresure a sumar y sumar y sumar reconocimientos. Esto naturalmente va a mover también las fichas internamente de las Fuerzas Armadas y de los diferentes sectores que aún están tímidos para manifestarse en favor de Guaidó. Pero en la medida en que la comunidad internacional lo haga, es importante que la Unión Europea se pronuncie. Es importante que los países europeos se pronuncien en este momento y sumen el apoyo que ha dado Latinoamérica casi en su conjunto al gobierno de Guaidó, ¿no? Vamos a probar cuán consecuente es la comunidad internacional en estos temas hoy para repudiar el prorroguismo, las dictaduras, la conculcación a los derechos humanos, la ilegitimidad, y respaldar a lo que constitucionalmente es legítimo, como es el caso de Guaidó. Entonces esperemos, como digo, que la comunidad internacional sea consecuente con el discurso que dan, con la sanción que permanentemente han hecho hacia el gobierno de Maduro, porque está visto que Maduro jamás iba a sentar en una mesa de diálogo para negociar una sucesión legal y legítima. No, de ninguna manera. Y la crisis humanitaria que ha azotado al pueblo venezolano, que está lastimando al pueblo venezolano, debe ser solucionada más allá de cualquier ideología política. Está los derechos del hombre. Los derechos del ser humano son anteriores a los derechos del Estado, inclusive. Entonces, yo creo que todos estamos ansiosos por ver al pueblo venezolano recuperar su libertad y recuperar todos sus derechos plenamente, ¿no? Bueno, Maduro decidió romper relaciones con Estados Unidos, como nos dijo el politólogo también Daniel Carvalho, expulsa a diplomáticos también, y voy a pedir en este momento, lo vamos a hacer a través de los twitters, de Luis Almagro. Luis Almagro dice: nuestras felicitaciones a Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Escribe Luis Almagro: tiene todo nuestro reconocimiento para impulsar el retorno del país a la democracia. Ahí estamos compartiendo con ustedes el Twitter de Luis Almagro, el secretario de la Organización de Estados Americanos. Sí, bueno, Luis Almagro, como tú bien dices, representa un organismo, pero lamentablemente en ese organismo no se logró el consenso, eso hay que reconocer. Aquí, más importante que el reconocimiento de un organismo regional, subregional, es el reconocimiento uno a uno de cada uno de los países de la comunidad internacional. Ese es el reconocimiento que va a pesar, que va a legitimar a Guaidó en el gobierno. Y al legitimarlo a Guaidó, al reconocer el gobierno de Guaidó, implícitamente se está desconociendo, ¿no?, a Maduro
y se lo está ubicando como un gobierno apócrifo, con pretensiones absolutamente ilegales, proscrito por la legalidad de un país. Es importante lo que diga la OEA, pero no es determinante de ninguna manera. Yo creo que más vale en este momento que los apoyos unilaterales se vayan sumando, porque es crucial hoy en la noche, mañana, es crucial para el pueblo venezolano. No descartemos la posibilidad de que esto vaya a empeorar, que Maduro, en esa posición casi demencial por conservar el poder, agreda al pueblo venezolano a través de las Fuerzas Armadas. En ese caso no sería nada raro que Guaidó y la Asamblea tengan que entrar a la clandestinidad, pero sería un gobierno legalmente constituido en la clandestinidad y la pelea va a ser aún mucho más larga. Yo creo que Maduro no va a bajar las armas y que tenemos que esperar desenlaces aún mucho más duros para el pueblo venezolano, que es finalmente quien tiene que soportar toda esta agresión, ¿no es cierto? Vamos a ir revisando ahora los twitters de los presidentes. Como dice la doctora Karen Longarik, el apoyo internacional tiene que ser unilateral para sumar fuerzas. El twitter de Mario Abdo: Paraguay expresa su apoyo al presidente encargado de Venezuela, Guaidó. Cuentan con nosotros para abrazar de nuevo la libertad y la democracia, dice el presidente paraguayo. Mauricio Macri: quiero expresar mi apoyo a la decisión del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, reconociéndolo como presidente encargado de ese país. Estamos revisando juntos los twitters. Sebastián Piñera: Chile reconoce a Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Manifestamos total apoyo en su misión de recuperar la democracia, Estado de Derecho y derechos humanos. Maduro es parte del problema y no de la solución, y la única salida pacífica a la crisis de Venezuela son elecciones libres. Apoyos unilaterales de los presidentes de estos países. Y por favor compartimos también lo que dijo el presidente del Ecuador, Lenín Moreno. Patriotas, un saludo especial desde Davos. Ecuador ha demostrado siempre su solidaridad con el pueblo de Venezuela. Ha pedido reiteradas veces que la honda crisis política, económica y social por la que atraviesa el hermano país se solucione por medios pacíficos. Ecuador, por eso, se hace eco del pronunciamiento de la Asamblea Nacional de Venezuela, que dentro del marco de las normas de la Constitución de su país ha declarado que corresponde un relevo presidencial, en el mando presidencial. En ese sentido, la República del Ecuador reconoce como presidente interino de Venezuela al señor presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Ecuador. Estamos con la doctora Karen Longarik, docente de Derecho Internacional de la Universidad Mayor de San Andrés, acompañándonos en este tema tan delicado, tan sensible para Venezuela y para los millones de venezolanos que han tenido que salir de su país. Así es, así es. Yo creo que ya es el momento de que América Latina se sacuda de estos lastres, Maduro, Ortega, y se reencauce los procesos democráticos tal cual deben ser, ¿no? América Latina es una región que ha estado permanentemente sacudida por los cambios políticos abruptos, pero hacía muchos años que habíamos superado, que habíamos entrado en fases democráticas que eran confiables para el ciudadano latinoamericano, y lamentablemente la forma en que se degradó el gobierno del chavismo clama en este momento la solidaridad internacional, y creo que los líderes políticos a nivel mundial deben reaccionar ya inmediatamente. Este es el momento para apoyar a Guaidó, si no la crisis amenaza profundizarse y con consecuencias que no van a ser nada agradables para el pueblo venezolano. Por favor, compartimos lo que dice el Grupo de Lima. Por favor, adelante lo que dicen a propósito, expresando su apoyo al autoproclamado presidente interino de Venezuela. Reconocen a Juan Guaidó como presidente de Venezuela
y acompaña este proceso de transición hacia la democracia para que el pueblo venezolano se libere de la dictadura. Adelante, presidente. O Brasil também, via Itamaraty, acabou de emitir uma nota reconhecendo Juan Guaidó como presidente da Venezuela. E o Brasil, juntamente com os demais países do Grupo de Lima, que estão reconhecendo um a um esse fato, nós daremos todo o apoio político necessário para que esse processo siga seu destino. La vicepresidenta del Perú. He estado conversando con el presidente Vizcarra. Él también va a hacer una declaración en el mismo sentido de un apoyo al presidente Guaidó y vamos a apoyar esta transición democrática con todos los países que forman parte del Grupo de Lima. La canciller de Canadá. So let me say on behalf of Canada that we En nombre de Canadá, que nosotros reconocemos y expresamos nuestro pleno apoyo al nuevo presidente Juan Guaidó de la Asamblea Nacional en cumplimiento de la Constitución venezolana, y nosotros, los integrantes del Grupo de Lima, estamos preparando una declaración escrita más completa que será publicada en breve. Este es un día muy importante para Venezuela y para el Grupo de Lima. Entonces en las próximas horas comparte ya un texto mucho. Bueno, estamos compartiendo precisamente lo que hoy está viviendo el pueblo venezolano. Ya hemos escuchado el Grupo de Lima, Estados Unidos, Canadá y también los pronunciamientos unilaterales de las naciones que están reconociendo al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Sí, así es. Yo insisto en que es tan importante que el continente europeo se manifieste, se pronuncie en este momento tan crucial. Sería muy interesante que la Unión Europea en su conjunto apoye a Guaidó y de la misma forma lo haga plenamente el continente americano, que de una vez, por ejemplo, en México sería importante que deje a un lado la lealtad ideológica tal vez y se pronuncie en favor del pueblo venezolano. Que lo propio haga el presidente Evo Morales, se sacuda de una vez por todas de esa lealtad incomprensible hacia Maduro, que ha roto todos los esquemas, ¿no? Entonces, veremos qué es lo que pasa en las próximas horas. Es un momento muy, muy difícil, muy crítico y, como digo, insisto en que quien paga las consecuencias de cualquier desenlace funesto en esto va a ser el pueblo venezolano. Va a seguir sobrellevando esta carga demencial, esta obstinación demencial de parte de Nicolás Maduro, ¿no? Estamos en las primeras 72 horas cruciales que los presidentes de los estados tendrán que manifestarse de manera unilateral. Inmediatamente. En situaciones como estas, cuando hay dos grupos antagónicos, donde uno es legítimamente reconocido como gobierno constitucional y hay otro grupo usurpador, la posición de la comunidad internacional es determinante. Afortunadamente el Grupo de Río se ha manifestado, eso es muy importante porque son los países de la región y ya lo han desconocido a Maduro. En consecuencia, Maduro no tiene ninguna atribución, ninguna facultad para expulsar a embajador alguno, porque él ya constitucionalmente no es el presidente de Venezuela. El presidente de Venezuela es Guaidó y entonces hay que respetar esa posición, pero esperemos que la comunidad internacional vaya sumando votos, vaya sumando apoyos y se defina esto por la vía pacífica y Venezuela entre en un proceso de elecciones pacíficas, democráticas, sin el señor Maduro y su élite gobernante, ¿no? Y de construcción interna. Y de reconstrucción interna, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, Karen, por habernos acompañado, ha sido muy amable. He ido revisando los twitters de los presidentes, cierro mostrando el Twitter del presidente Evo Morales,
Dice, nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y el hermano Nicolás Maduro en estas horas decisivas en que las garras del imperialismo buscan nuevamente herir de muerte la democracia y autodeterminación de los pueblos de Sudamérica. Nunca más vamos a ser patio trasero de Estados Unidos. Nuestra solidaridad, dice, con el presidente y con el pueblo venezolano. Esto fue lo que escribió Evo Morales, presidente de Bolivia. Qué pena, ¿no? Gracias, gracias. Vámonos a la pausa, por favor. El anuncio del presidente Evo Morales de una ley de la jubilación obligatoria. ¿Qué tiene que ver con esto? Hablan de bajar la tasa de desempleo. Bueno, enseguida un investigador del CEDLA, especialista en temas laborales, Bruno Rojas, acompañándonos en el estudio. En instantes vuelve la